La gran pregunta que nos hace todo el mundo... ¿Sí? Casi mejor sí, porque estar más de frente y te oímos mejor así con el... Pues voy a dejar esto. Pues la gran pregunta que nos preguntan a todos es: ¿existen las urgencias en dermatología? Y bueno, si lo clasificamos como una situación que plantea una amenaza inmediata, pues pocas son las enfermedades dermatológicas que sí que suponen una situación grave, que esas son las más importantes: la necrolisis epidemiocardíaca, psoriasis pustulosas, vasculitis, herpes y toxicodermias. Sin embargo, si consideramos una urgencia como una demanda asistencial, sí que en los servicios de urgencias y en la atención primaria sobre todo, serían el 20% de la atención primaria y el 8 o 10% de las urgencias de un hospital, que sí que supone una gran carga asistencial. Bueno, la lista de urgencias en dermatología, atendiendo sobre todo a una demanda asistencial, pues es bastante grande. Tantas infecciones, urgencias en la edad pediátrica, enfermedades inflamatorias, erythrodermias, toxicodermias. Iremos hablando un poquito de las más importantes. En este artículo, realizado por unos compañeros de dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, pues vemos el porcentaje de las urgencias, que simplemente es para destacar que las más frecuentes serían las infecciosas y dentro de estas las bacterianas, seguidas de las dermatitis y los eczemas, las urticarias y luego ya irían el resto. Vamos a empezar por las infecciones, que como iréis viendo es un tema bastante largo y va a ser lo que ocupe la mayor parte de mi charla, y como hemos dicho, las más frecuentes son las bacterianas. Vamos a empezar por ellas. Digamos que no es la más frecuente, pero sí que es muy frecuente, tanto en los servicios de urgencias, que es la celulitis y la erisipela, que sería un proceso inflamatorio de la dermis del tejido celular subcutáneo. Aquí vamos a ir viendo fotos de algunas celulitis. En este caso, pues habría que buscar casi siempre se encuentra un punto de entrada. En esta foto pues sería en ese punto, y a nosotros nos ayuda mucho a ir pintando cómo se va extendiendo. Esta está un poquito más borrosa, pero era para que vieseis que no solo se queda en la piel, sino que hay veces que puede hacer ampollas. Este es un caso un poquito más leve. Este es un caso de la cara en que los límites están regularmente definidos, y entre celulitis y erisipela pues sería un poquito complicado el diagnóstico. Como sabéis, la celulitis se queda más profunda y la erisipela sería un proceso inflamatorio de la dermis, y los límites están mejor definidos, como en este caso. Es menos llamativa, pero vemos como los límites están muy bien definidos. Otro caso, una celulitis erisipela facial, que es la localización más frecuente, y las celulitis, digamos, serían más de las piernas. Un caso más aparatoso, en el que ya vemos que se van formando ampollas y vesículas, y más casos de erisipelas. En este caso, las erisipelas también se suele decir que se pueden acompañar de linfangitis, que es como vemos la lesión lineal que se va hacia la otra mama, y nos dan pistas también sobre el diagnóstico. Y en este caso, no es de la literatura, lo ponen como erisipela, y vemos cómo se produce un gran edema que compromete la piel, dando lugar a una lesión ampullosa. Así como resumen, pues la mayor parte están producidas por el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, y los factores de riesgo, el principal es una lesión o traumatismo previo, que puede ser cualquier ruptura de la piel, tanto eczemas como una infección previa, edemas en las extremidades inferiores muy frecuentes en pacientes con insuficiencia venosa crónica, y otras inmunodeprimidas también es muy importante tener en cuenta. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Normalmente no se requieren analíticas, cultivos ni hemocultivos para realizar el diagnóstico, y simplemente hay que tener en mente pues un poquito el diagnóstico diferencial, pero la mayor parte es de diagnóstico clínico y no hace falta hacer ninguna otra prueba. En cuanto al tratamiento, las medidas generales, muy importante. Si hubiese un factor de predisponente, pues hay que tratarlo para que no se siga repitiendo la celulitis. Elevación del área afectada, sobre todo si son extremidades inferiores, para que ese edema vaya retrocediendo. La hidratación, porque muchas veces que la piel secundariamente se seca y pueden ser nuevos puntos de entrada. Y si existiese edema, pues medidas de compresión y valorar un diurético. El tratamiento antibiótico, pues en la mayor parte de las celulitis en pacientes jóvenes sin ninguna patología asociada, va a ser un tratamiento vía oral intravenoso, pues ya pacientes inmunodeprimidos o que tengan
otras comorbilidades. Esto es una paciente que llegó a una de nuestras consultas y diagnosticada por su médico de celulitis bilateral. No quiero decir que no exista, pero esto no es una celulitis bilateral, es una paciente con un edema en ambos miembros inferiores, probablemente por una insuficiencia cardíaca, y la piel se ve afectada de forma secundaria. Aquí no hay ningún proceso infeccioso, aunque sí que es cierto que tiene múltiples puertas de entrada, pero esto no es una celulitis. Así como regla general, aunque en medicina nunca se puede decir nunca, no existen las celulitis bilaterales. Aquí habría que tratar el proceso base, que probablemente es una insuficiencia cardíaca, intentar eliminar todos estos edemas y la piel probablemente mejore bastante. Una forma muy grave ya de celulitis pues sería la fascitis necrotizante. No me voy a meter mucho más, simplemente pues bueno, con todas las celulitis siempre hay que palpar, y si crepita, pues siempre pensar en este proceso, pues un proceso muy grave y necesita desbridamiento quirúrgico urgente y tratamiento antibiótico de amplio espectro. Simplemente hay dos procesos también graves: el síndrome de la piel de la escaldadura estafilocócica, que generalmente se ve en niños, en pacientes con insuficiencia renal por no estar bien los riñones. Generalmente pues, después de una infección localizada y simplemente reseñar que se produce un signo de Nikolsky, que es que la piel se desprende fácilmente, y sobre todo en los pliegues, sobre todo genitales, como vemos en la fotografía. Los cultivos y los hemocultivos son negativos porque se produce por la toxina, no por el propio agente. El tratamiento pues, requiere ingreso hospitalario y antibióticos resistentes a beta-lactamasa. Simplemente reseñar que la mortalidad de niños es mínima, sí que es más importante en los adultos, y casi el 100% de los adultos con una enfermedad de base, así que ante la sospecha, pues bueno, mandarla siempre al hospital. Del síndrome de shock tóxico, ya lo siento, pero no tengo ninguna foto, también es un cuadro importante dermatológico y también requiere ingreso hospitalario en una unidad de cuidados intensivos incluso. Dejando un poquito el tema de las celulitis, y vamos a pasar al campo de la infección del folículo piloso. Puede ser tan leve como una foliculitis que podéis ver todos en la consulta, con las típicas pústulas foliculares, y generalmente pues no necesita ningún tratamiento. Si es más profunda, sí que puede dejar un poquito de cicatriz. El forúnculo ya es una forma necrotizante de foliculitis. Aparece un nódulo doloroso con una pústula central y en el que aparece un material necrótico, y sí que puede dejar alopecia cicatricial. El tratamiento, pues fundamentalmente en drenaje y antisépticos tópicos. Y si ya pasamos a una forma más grave, foliculitis, sería el antras, que sobre todo es en la nuca, las nalgas y la espalda, en el que vemos una placa en el que hay varios orificios y pústulas en la superficie, que es lo que se llama la imagen en espumadera. Esta sí que puede tener alguna complicación, no frecuente, pero sí que puede tener, y el tratamiento pues dice las guías según cultivo y antibiograma. Pero bueno, sí que hay que ponerle un tratamiento empírico porque la gente es el Staphylococcus aureus generalmente. Otro campo de las infecciones bacterianas sería el impétigo. Muy frecuente en niños, pero también es frecuente que otras lesiones que no inicialmente son impétigos se impegitimicen y aparezca la típica costra melicérica, pues que aparece como en la imagen. Normalmente la forma más frecuente es el impétigo ampolloso. No ampolloso, es otra forma ampollosa que es mucho menos frecuente. Las lesiones pues son las que todos más o menos reconocemos como las costras melicéricas, pero antes de ser eso son una mácula eritematosa que evoluciona rápidamente a una vesícula, una pústula, y aparece esta costra color miel o melicérica. Y generalmente en los niños suele ser periorificial, como vemos en esta imagen a más aumento, en la típica costra melicérica. El impétigo ampolloso, digamos que es mucho menos frecuente, sobre todo en niños, en neonatos, a partir de portadores sanitarios, que son el origen de la infección, o bien en inmunodeprimidos, como en el VIH aparece pues, una ampolla flácida, como se ve en la imagen de arriba, en el que el líquido se queda debajo, sobre todo en las axilas y las ingles.
El tratamiento, sobre todo con antisépticos, el tratamiento tópico con la mupirocina o el ácido fusílico. Si existen muchas lesiones, hay veces que ponemos tratamiento vía oral, y en los niños también es muy importante tratar el foco, que suele ser nasal, generalmente pues con la mupirocina una vez al día durante 3 semanas, porque si no tratamos el foco pues va a seguir haciendo lesiones. Otra enfermedad producida por bacterias, el estreptococos y estafilococos, no me voy a detener mucho porque tampoco es muy frecuente, sería el ectima, que pueden ser una lesión única o múltiple, y sobre todo se dan inmunodeprimidos, diabéticos y gente con mala higiene, y el tratamiento sería igual que el linfético y sobre todo mejorar la situación general que la provoca. Como se ven, son pues, lesiones ulceradas, hay veces que aparece una costra más necrótica central, y esta sería la típica imagen que si os ocurre alguna vez pues a tener en mente. Una enfermedad que sobre todo se da en verano por el periodo estacional sería la fiebre botonosa, a raíz de la picadura de la garrapata. Simplemente, pues bueno, la clínica sería un exantema maculopapular totalmente casi inespecífico, muy monomorfo, sobre todo en las extremidades, y que afecta a las palmas y las plantas. Y lo que nos da la sospecha diagnóstica, pues aparte del antecedente de picadura de una garrapata, que muchas veces que los pacientes no se dan cuenta, pues es la mancha negra, que es esta lesión en forma de placa con una escara central que no duele. Y de hecho muchas veces el paciente no sabe ni que la tiene. Tuvimos un paciente que lo tenía debajo de la goma del calzoncillo y no se había dado ni cuenta que tenía esta lesión. Así que ante un paciente que si tiene antecedente de picadura de garrapata o no, pero que tiene fiebre, un exantema maculopapuloso y una mancha negra, pues tenemos que hacer este diagnóstico. El tratamiento sería la doxiciclina, pues 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días, salvo en niños menores de 8 años embarazadas, que habría que buscar otros tratamientos. Lo único señalar que muchas veces que, aunque no desarrollen la fiebre botonosa, sí que vienen muchos con picaduras de garrapatas con la garrapata puesta. Entonces eso, decir que no se debe tirar de ella, hay que ahogarla porque no se quede la cabeza en la piel, y se ahoga pues poniéndole vaselina o aceite, y ella sola se desprende una vez que se ahogue, y no debemos tirar de ella. Pasando a otro campo, que serían las infecciones por hongos, pues las dermatocitosis o tiñas, pues la lista también es bastante amplia, y muchas veces no vienen como una urgencia, pero me imagino que sí irán a vuestras consultas a consultaros por este motivo. La típica imagen que debemos tener en mente, pues una placa anular con un borde sobrelevado y más eritematoso, y con esa descamación periférica fina, y que van curando en la región central. Pues aquí son diferentes imágenes, las placas son más grandes, más pequeñas, en distintas localizaciones. Este caso sería un caso de una tiña cruris, los dos, en el que uno se ve más o menos el borde y en otro el borde está un poco menos nítido, pero sí que da la sensación de ser una tiña. También la tinea pedis, por la típica maceración entre los dedos de los pies, que también es la tinea pedis, y en casos de celulitis, si no se observa por ejemplo, una puerta de entrada clara, un traumatismo, una picadura o cualquier cosa, siempre debemos ir a buscar estas lesiones. No vaya a ser que a través de una tinea pedis haya hecho la celulitis. Una tiña del cuero cabelludo, menos y más inflamatoria, y un carrier de efectos. El tratamiento, pues en medidas generales, limpieza, evitar calor, humedad, etc. Y según la localización, pues sí, las tensiones se van a utilizar antifúngicos tópicos u orales. Así como en línea general, el tratamiento será oral, salvo en tinea corporis de menos de 3 lesiones, tinea pedis y tinea cruris no reciban. Esto es un poco general. Entre los tratamientos tópicos, pues lo más usado, los azoles y el ciclopiros, y siempre manteniéndolos pues, por lo menos de 2 a 4 semanas. En cuanto a vía oral, he puesto los tratamientos de muchas enfermedades, pero no me voy a meter en dar dosis, sino más o menos para que una idea general, pues grisofulvina, terbinafina y itraconazol en diferentes regímenes dependiendo de la tiña que estemos tratando. Como candidiasis, pues otra vez una lista interminable que no vamos a ir viendo una por una, sino simplemente por los más frecuentes. El interteo candidiásico, pues
salvo el que vengan a urgencias, que es raro porque el paciente se presenta en urgencias y que lo podéis ver en la consulta. El tratamiento, pues principalmente es tratamiento tópico y habría que, sobre todo, el diagnóstico diferencial con la dermatitis seborreica, una psoriasis invertida o un eritrasma, unos eczemas que también debemos de tener en cuenta. La típica imagen es una placa eritematosa en los pliegues con una mínima fisuración en el fondo del pliegue que hay veces que se ve y otras veces que no, y sobre todo nos da mucha pista que es un interriego candidiásico, las lesiones satélites, que son las pequeñas pápulas que nosotros vemos en la periferia de la lesión. Esta es otra imagen de un interriego candidiásico en región inguinal y vemos esas mismas lesiones satélites que veíamos en la imagen anterior. Esto no es un motivo de urgencia, pero también tenerlo en cuenta, una candidiasis interdigital, sobre todo pensarlo en gente que se moja continuamente las manos, amas de casa, camarera, cocineros, de la limpieza, igual que en el interriego candidiásico, pues también el tratamiento sería tópico. La vulvovaginitis candidiásica, la verdad es que lo veis vosotros muchísimo más que nosotros y no me voy a detener mucho más. Hay muchos regímenes de tratamiento, la mayor parte en óvulos y en crema, y bueno, dependiendo pues de las recurrencias y de todos, pues ya veremos cuál le pondríamos. Sí que también existe en el varón y en varones que tienen sobre todo parejas con vulvovaginitis candidiásicas. Habría que hacer diagnóstico diferencial con herpes simple, eczema irritativo y alérgico de contacto, pero bueno, también es bastante frecuente y el tratamiento pues puede ser igual o tópico principalmente o con una dosis única de fluconazol. Esto no tampoco serían urgencias, pero también bastante frecuentes en la consulta, pues candidiasis orales, la lengua negra vellosa, el típico muguet oral, que también lo soléis ver, y las rágades o queilitis angular, que también pues todos serían en principio tratamientos tópicos. Si ya cambiamos de los hongos, pues vamos a los virus. Una patología muy frecuente que no suele llegar a urgencias, pero bueno, que sí que lo podéis ver en la consulta, el herpes simple. La primera infección sería la gingiovastomatitis herpética, generalmente en zona perioral y con mucha más expresividad de las lesiones, y luego el herpes simple orofacial reactivante, que es muy frecuente y lo vemos todos en la consulta. Esta sería una imagen de una infección con más lesiones que en una recidiva, y sobre todo destacar que muchas veces vemos que están hipergitimizadas y vemos estas cosas melicéricas también en estas lesiones. Otras localizaciones, pues para que en un estadio más inicial, ya no en fase de costra, pues cuando vemos vesículas agrupadas sobre una placa eritematosa, pues nos da muchas pistas de que pueda ser un herpes simple. En otra localización, un poquito más, las vesículas con un poquito como más de pustulización. Y el tratamiento, pues dependiendo, si es la primera infección, si es recidivas o si queremos suprimir las recidivas, lo mismo. No me voy a meter en hablar de todos los regímenes, pero que sí que se pueden hacer diversos tratamientos. En cuanto a las recidivas de herpes labial, suelo decir que el aciclovir y el penciclovir en pomada es poco útil si no se da en estadios muy iniciales, cuando el paciente empieza a notar la lesión, si ya es más evolucionada. Más que nada lo que vamos a hacer con estos tratamientos es irritar. Entonces hay veces que decimos que ni que se lo den, y más que nada que se den un antibiótico tópico para evitar que se sobreinfecte y den estas costras melicéricas. El herpes zóster es muy frecuente en urgencias y me imagino que en todas vuestras consultas. Todos conocemos lo que es, sobre unas placas eritematosas aparecen estas vesículas, que hay veces que empiezan a formarse vesículas de contenido seromorrágico o son un poquito, o todavía no se han formado del todo. Es cierto que antes de aparecer las lesiones hay pacientes que han sido diagnosticados de otros muchos procesos, contracturas musculares, si se dan en las piernas, lumbalgias o incluso infartos de miocardio si la zona afectada es la región torácica. Nos ayuda mucho lo que son las lesiones cutáneas, como ya digo, hay veces que las lesiones, las vesículas son más seromorrágicas más que las típicas que hay veces que vemos. Simplemente decir que dentro del herpes zóster tenemos que tener especial cuidado con dos localizaciones. Cuando afecta al pabellón auricular y el conducto auditivo externo, pensar en un posible Ramsay Hunt y que le vea un otorrino, a ver si para que
pues si pudiera tener parálisis del facial, y un herpes zóstero oftálmico por si hubiese lesiones oculares. Una pista para el herpes zóstero oftálmico es que se afecte la punta de la nariz. Si se afecta la punta de la nariz sí que puede haber afectación ocular, y generalmente si no se afecta la punta de la nariz, aunque veamos un herpes zóstero bastante llamativo, pues bueno, nos da la pista de que probablemente no tenga ningún tipo de afectación ocular. El tratamiento, pues muchas veces cuando las lesiones ya están muy evolucionadas es simplemente sintomático, analgésicos y antiinflamatorios. La limpieza, pues cuando esas vesículas se rompan, se pueden sobreinfectar, ser puntos de entradas, entonces pues bueno, Batroban o cualquier tipo de antibiótico tópico, y en general no aplicar aciclovir. Luego, tratamiento específico, hay varios regímenes y varios fármacos, y sobre todo el principal problema que nos pueden dejar es esta neuralgia posherpética, así que cuanto antes empecemos a tratar, pues evitaremos en cierta medida esta neuralgia posherpética. Pasando a otro grupo de enfermedades serían las de transmisión sexual, y un motivo de consulta frecuente serían las úlceras genitales. Así como más frecuentes tendríamos que tener en mente estas cuatro patologías: el herpes, la sífilis, el chancroide y el linfogranuloma. Cada una pues tiene sus pequeños matices que nos permiten sospechar uno u otro. En caso del herpes pues serían pues múltiples lesiones en fase de vesícula, como se ven en la imagen de la derecha vuestra, o en fase ya de lesiones actosas ulceradas, como en la imagen de vuestra izquierda. Lo mismo, el tratamiento, dependiendo de si es una prima infección, si es una recurrencia o queremos suprimir, queremos hacer una supresión herpética, pues decidiremos un tratamiento u otro. En este caso se trata de una úlcera de fondo sucio, muy dolorosa, y en este caso pues diagnóstico diferencial principal pues con una sífilis, pero en este caso sería un chancroide. El de la sífilis, la úlcera es mucho más limpia y no es dolorosa. Los tratamientos de primera elección, pues la ceftriaxona en 250 miligramos en monodosis. El linfogranuloma venéreo, la úlcera es como más sutil, y lo que más nos va a dar la pista es una adenopatía inguinal, generalmente unilateral, que hay veces que puede fistulizar. Y el tratamiento de primera elección pues sería la doxiciclina cada 12 horas durante 21 días. Esta es una úlcera limpia, no dolorosa, pues pensar en una sífilis primaria, pero también nos pueden venir los pacientes con una sífilis secundaria. Cuando sospecharlo, aunque ya sabemos que la sífilis es la gran simuladora y puede presentarse con cualquier tipo de lesión cutánea, pues bueno, cuando sospecharlo, cuando vemos en manos y en pies estas típicas lesiones en forma de máculo-pápulas con una mini cama de escamación, y a lo mejor un exantema maculopapular, pues siempre tener en mente el diagnóstico de sífilis. El tratamiento, pues lo mismo, múltiples regímenes dependiendo de en qué estadio de la sífilis nos encontremos. Sobre todo, bueno, la penicilina, una primaria, secundaria o latente o temprana, que son estas imágenes que he mostrado, pues sería sobre todo la penicilina, pero bueno, dependiendo del estadio ya sabemos que el tratamiento es distinto. Otro motivo de urgencias en el que el paciente nos puede preguntar es por secreción uretral. Las más frecuentes, el gonococo y la clamidia. Estas son dos imágenes. La de la izquierda, en teoría es un gonococo, dicen que la secreción es un poquito más purulenta, y la de la clamidia un poquito más lechosa. Bueno, muy difíciles de diferenciar, y en general lo que hacemos cuando vienen, pues aparte de realizar el cultivo correspondiente, pues sería tratarlo como cubriendo las dos. La clamidia con, pues por ejemplo, acitromicina oral 1 gramo en monodosis, y el gonococo con la ceftriaxona intramuscular o bien la cefixima oral en monodosis. Yo cuando los trato como si fuesen los dos, y así cubrimos los dos más frecuentes. Otras formas de secreción uretral, pues bueno, la tricomonas y uroplasma, pero son menos frecuentes. Otro motivo de consulta frecuente, ya no tanto en urgencias, pero que sí que se ven urgencias también por esto, pues serían las verrugas genitales, las típicas, que bueno, habría que, en algunos casos se piden serologías para descartar otras enfermedades de transmisión sexual, que pueden ser tan escasas como esas o tan numerosas como estas, en el que el tratamiento es mucho más complicado porque hay que eliminar más número de lesiones.
Pasamos a otro apartado y ya dejamos las infecciones virales de momento y pasamos a las toparasitosis. La más frecuente, no la más frecuente, pero que la gente piensa que está erradicada es la escabiosis o la sarna y no deja de ser muy frecuente. Pues puede afectar a cualquier edad y cuando pensarlo, pues cuando aparecen lesiones cutáneas, un prurito que sobre todo empeora por la noche. Entre las lesiones que se pueden ver, pues sería el surco acarino, que ahora vamos a ver imágenes, unas pápulas persistentes a uno de los escabióticos que también se ven, unas vesículas perladas, lesiones por sensibilización, lesiones de rascado y generalmente simétricas y bilaterales. En adultos no suele afectar a la cabeza, pero en los niños sí. Esta es la típica imagen, hay que buscarla. Los surcos generalmente los buscamos en las muñecas, entre los dedos, y es esta típica imagen lineal que la verdad es que no es fácil de encontrar, pero en pocos casos se ve. Igual lo que he dicho antes, buscarlo entre los dedos, que son lugares de predilección de la cara. Y estas son las pápulas perladas de las que hemos hablado antes. Los nódulos escabióticos, que serían unas lesiones papulosas, sobre todo en genitales, y estas ya serían unas lesiones generalizadas tanto por sensibilización como por rascado. Y hay muchas veces que no se ven las lesiones clásicas y hay que sospecharlos por la clínica, sobre todo preguntar por contactos si hay varios miembros de la familia afectados, porque generalmente se suelen contagiar los contactos íntimos y sobre todo pues esa fase de prurito nocturno. El tratamiento. La permetrina al 5% es el tratamiento de elección. ¿Qué le decimos a los pacientes? Que se lo den del cuello para abajo, en toda la superficie cutánea, que duerman con ello y se duchen a la mañana siguiente, y esto mismo repetirlo a la semana siguiente, un antihistamínico para el picor y sobre todo lavar la ropa para evitar el foco de infección. Si aquellos pacientes nos dicen, es que no puedo lavar no sé qué, pues se deja en una bolsa de basura cerrada durante 2 semanas y en teoría este ácaro se muere. Otra consulta bastante frecuente en urgencias, aunque parezca mentira, pues son las picaduras de insecto. Todos tenemos picaduras y todos sabemos reconocer la típica imagen de la izquierda arriba. Y lo que pasa es que hay veces que dan lesiones ampollosas hasta como la que vemos en la imagen de abajo y nos despista un poquito del diagnóstico. Las típicas, cuando dentro que no sean muy clásicas, pues nos da muchas pistas en que haya múltiples lesiones siguiendo un trayecto lineal, y es porque el insecto que le haya picado, que muchas veces nos preguntan, ¿y qué me ha picado? Pues muchas veces no conseguimos saber qué le ha picado, pero sí nos da muchas pistas que, como en esta imagen de aquí abajo, que sigan un trayecto lineal, que es el trayecto que va siguiendo el insecto. Y ya dejando un poquito las urgencias infecciosas, pasamos a este siguiente apartado, que serían las urgencias en edad pediátrica. Recordando que el impetigo también es muy frecuente y lo hemos visto anteriormente. Digamos que como la causa más frecuente quitando las causas infecciosas, sería la dermatitis atópica. Generalmente cuando vienen a urgencias, tanto los pacientes como derivados de su médico de atención primaria, suele ser cuando tienen un brote importante, como vemos en el niño de arriba a la derecha, en el que muchas veces nos planteamos, hay que ponerle tratamiento oral con corticoides, pero hay otras veces que simplemente pues tienen lesiones localizadas y con un tratamiento tópico suficiente. Más difícil ya es el tratamiento de una dermatitis atópica del adulto, como vemos abajo, que sí que es un tratamiento tedioso y muchas veces no mejoran y se presenta sobre todo con los brotes en la consulta, en las urgencias, perdón. Dependiendo ya lo he ido diciendo, dependiendo del tipo de dermatitis atópica, pues trataremos simplemente con tratamientos tópicos, ya sean corticoides, el primecrolimus o el tacrolimus, y ya iremos avanzando en el tratamiento con corticoides, ciclosporina o probando otros tratamientos para dermatitis atópicas ya más severas. Aunque hemos estado comentando las urgencias infecciosas, en los niños también son muy frecuentes los exantemas infecciosos. ¿Qué sería un exantema infeccioso? Pues una erupción cutánea generalizada y generalmente tiene síntomas acompañantes. Los antecedentes, pues bueno, dependiendo de la estación, pensaremos en una infección u otra, los contactos y las vacunaciones. El principal diagnóstico diferencial pues serían los exantemas medicamentosos, que luego ya más adelante os lo explicará Susana. Así a modo de resumen y de forma muy esquemática,
Pues la enfermedad de mano, pie, boca, que como su propio nombre indica, las lesiones aparecen en las manos, los pies y la boca. En la boca pues aparecen unas lesiones bucales, como se ven arriba, pues multiformes, ulceradas, y en las extremidades se suelen ver una erupción vesicular, como vemos en la imagen de abajo, que se está queriendo formar una vesícula en las manos y en los pies. El tratamiento, como en todas, el tratamiento en principio es sintomático y generalmente no solemos hacer serologías para encontrar a la gente porque muchas veces ni siquiera son tan específicos y son exantemas así un poco tontorrones que como tratamiento sintomático sabemos que se van a autorresolver, pues muchas veces no solicitamos ni serologías. El eritema infeccioso, la quinta enfermedad, que cuando sospechamos, pues cuando, aparte de los síntomas generales que pueden tener todos, pues aparece esa placa en las mejillas de los pacientes como eritemato edematosa, y posteriormente aparece el exantema maculopapular, que dicen que es un poco retiforme, como formando una red con lesiones confluentes, y sobre todo quedarnos con la imagen esta de lo que dicen de las mejillas abofeteadas. Otro exantema viral muy frecuente en edad pediátrica es el Janoti-Crosty, que lo que aparecen son sobre todo pápulas en la cara y en las extremidades de los niños. Ya pueden ser pápulas, también hay alguna lesión más vesiculosa y sobre todo, como ya he dicho, en cara y extremidades. El sarampión, que está volviendo a haber rebrotes en algunos sitios, muy contagioso, o sea, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, y los síntomas generales también aparecen, la fiebre y la tos. Primero aparece un exantema maculopapular que empieza en la frente y retroauricular y luego se extiende al resto del cuerpo, que es lo que nos da la sospecha esta dirección descendente, aunque también pasa en la rubeola. Y en la mucosa, si aparecen las manchas de Koplik, que son estas pequeñas lesiones que también hemos visto que se parecían en el mano, pie, boca, que aparecen antes del exantema, serían, digamos, patognomónicas del sarampión. Y el tratamiento, como todos, sintomático. Y la rubeola,